Biblia 365. Libro de Juan, capítulo 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él, y sin Él no se hizo nada de lo que se ha hecho. En Él estaba la vida, y esa vida era la luz de la humanidad. La luz brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no pudieron extinguirla. Vino un hombre enviado por Dios llamado Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Juan no era la luz, pero vino para dar testimonio de la luz verdadera, que alumbra a todos, venía a este mundo. Estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. No nacieron de sangre, ni por deseos de carne, ni por voluntad de hombre, sino que nacieron de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos contemplado su gloria, la gloria del Hijo unigénito que proviene del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y exclamó: «Este es aquel que yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo». De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: «¿Quién eres tú?». Juan reconoció y no lo negó, sino que declaró: «Yo no soy el Cristo». Le preguntaron entonces: «¿Eres Elías?». Él respondió: «No lo soy». Le preguntaron: «¿Eres el profeta?». Y él respondió: «No». Le dijeron: «¿Quién eres? Danos una respuesta para llevarla a los que nos envían. ¿Qué dices de ti mismo?». Juan respondió: «Yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del ser, como dijo el profeta Isaías». Los que habían sido enviados eran fariseos. Le preguntaron entonces: «¿Por qué bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta?». Juan les respondió: «Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien a quien no conocen. Él es el que viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia». Estas cosas sucederán en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: «Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo les hablaba. Después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea revelado a Israel». Juan dio testimonio diciendo: «Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma para posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero él me envió a bautizar con agua y me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y se posa, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo vi y testifico que él es el Hijo de Dios». Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí, y 2 de sus discípulos también. Cuando vio a Jesús pasar, exclamó: «Aquí tienen al Cordero de Dios». Los 2 discípulos oyeron lo que dijo y siguieron a Jesús. Jesús se dio vuelta, y al verlo seguirlo les preguntó: «¿Qué buscan?». Ellos le respondieron: «Rabí, ¿dónde te hospedas?». Él les dijo: «Vengan y lo verán». Fueron, vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era cerca de las 10 de la mañana. Uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. El primero que encontró a su hermano Simón fue Andrés, y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías». Luego lo llevó a Jesús. Jesús miró a Simón y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan. Te llamarás Cefas», que en español significa piedra. Al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea y encontró a Felipe.
le dijo, «Sígueme». Felipe encontró a Natanael y le dijo, «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas. Es Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Natanael le preguntó, «¿Puede salir algo bueno de Nazaret?». Felipe respondió, «Ven y lo verás». Jesús vio acercarse a Natanael y dijo de él, «Aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Natanael le preguntó, «¿Cómo me conoces?». Jesús le respondió, «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi». Natanael exclamó, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó, «¿Crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Verás cosas aún más grandes». Luego añadió, de cierto les digo, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y descender sobre el Hijo del Hombre». Capítulo 2. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos también fueron invitados a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, «¿No tienen vino?». Jesús le respondió, «¿Qué tienes que ver conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre le dijo a los sirvientes, «Hagan todo lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra para el ritual de purificación de los judíos, y en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, «Llenen las tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Luego les ordenó, «Saque y lleve el maestresala». Así lo hicieron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llamó al esposo. Le dijo, «Todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando los invitados han bebido bien, entonces el vino inferior. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Así comenzó Jesús su serie de señales en Caná de Galilea, manifestando su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Luego de eso Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos fueron a Capernaum, y allí se quedaron por unos días. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Haciendo un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo, también a las ovejas y a los bueyes, y derramó el dinero de los cambistas y volcó sus mesas. A los que vendían palomas les dijo, «Quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre un mercado». Sus discípulos recordaron entonces las palabras, «El celo por tu casa me consumirá». Los judíos le preguntaron, «¿Qué señal nos mostrarás para hacer esto?». Jesús les respondió, «Destruyan este templo. En 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron, «Este templo lleva 46 años en construcción, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero Jesús hablaba del templo de su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron lo que había dicho, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén durante la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre al ver los milagros que realizaba. Sin embargo, Jesús mismo no confiaba en ellos, porque conocía a todos. No necesitaba que nadie le diera testimonio sobre los seres humanos, porque él sabía lo que había en el corazón de cada uno. Capítulo 3. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, que era un líder judío. Este hombre vino a Jesús de noche y dijo, «Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él». Jesús le respondió, «En verdad te digo que si alguien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le preguntó, «¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Puede entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer otra vez?». Jesús respondió, «En verdad te digo que si alguien no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho,
Debes nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es con todo lo que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿eres tú el maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que queden al descubierto sus obras realizadas en Dios. Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a la tierra de Judea, donde estuvieron un tiempo y bautizaban. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había muchas aguas allí, y la gente venía y era bautizada. En ese momento, Juan aún no había sido encarcelado. Hubo una disputa entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. La gente fue a Juan y le dijo, «Maestro, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, del cual diste testimonio, está bautizando, y todos van a él». Juan respondió, «Un hombre no puede recibir nada a menos que le sea dado desde el cielo. Ustedes mismos son testigos de que le dije, yo no soy el Cristo, sino que fui enviado delante de él. El que tiene la novia es el esposo, pero el amigo del esposo, que está presente y le escucha, se alegra mucho cuando oye la voz del esposo. Así que mi alegría se ha cumplido. Él debe crecer, y yo disminuir. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de manera terrenal. El que viene del cielo está por encima de todos. Él testifica de lo que ha visto y oído, y sin embargo nadie acepta su testimonio. El que lo acepta certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios envió habla de las palabras de Dios, porque Dios no da el Espíritu en medida limitada. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Capítulo 4. Jesús se dio cuenta de que los fariseos habían oído que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús mismo no bautizaba, sino que eran sus discípulos quienes lo hacían. Entonces Jesús dejó Judea y se fue de nuevo a Galilea. En su camino tuvo que pasar por Samaria. Llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob le había dado a su hijo José. Allí se encontraba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. La mujer samaritana le respondió, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? ¿Por qué los judíos no se relacionan con los samaritanos?» Jesús le contestó, «Si conocieras el don de Dios y quién te está diciendo dame de beber, tú le habrías pedido, y él te habría dado agua viva». La mujer le dijo, «Señor, no tienes con qué sacar agua, y el pozo es profundo. ¿De dónde entonces tienes esa agua viva? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él mismo bebió,
junto con sus hijos y sus animales? Jesús le respondió: El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed, porque el agua que yo daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed ni necesite volver aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer le respondió: No tengo marido. Jesús le dijo: Has dicho la verdad al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, y el que tienes ahora no es tu marido. En esto has dicho la verdad. La mujer dijo: Señor, me parece que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le respondió: Mujer, créeme, se acerca la hora en que ni este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y de hecho ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dijo: Sé que el Mesías, llamado Cristo, está por venir. Cuando Él venga nos dará a conocer todas las cosas. Jesús le dijo: Yo soy el que está hablando contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que estuviera hablando con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó: ¿Qué buscas o por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, donde les dijo a los hombres: Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron de la ciudad y vinieron a él. Mientras tanto, los discípulos le rogaban a Jesús diciendo: Maestro, come algo. Pero él les dijo: Tengo una comida para comer que ustedes no conocen. Los discípulos comenzaron a decirse entre ellos: ¿Alguien le habrá traído comida? Jesús les dijo: Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes: aún falta 4 meses para la cosecha? Miren, les digo, alzad sus ojos y observen los campos, que ya están blancos para la cosecha. El que siega recibe su salario y recoge fruto para la vida eterna, de modo que el que siembra y el que siega se regocijan juntos. Porque en esto se cumple el dicho: uno siembra y otro siega. Yo los he enviado a segar lo que ustedes han trabajado. Otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Y muchos samaritanos de esta ciudad creyeron en él debido al testimonio de la mujer que les decía: Me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaron que se quedara con ellos, y él se quedó allí por 2 días. Muchos más creyeron en él a través de su palabra, y decían a la mujer: Ya no creemos por lo que nos contaste, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo, el Cristo. Después de 2 días, Jesús partió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo había dicho que un profeta no es honrado en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, ya que habían visto todas las cosas que hizo en Jerusalén durante la fiesta, pues también habían ido a la fiesta. Jesús regresó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Capernaum había un funcionario del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando este hombre oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: Si no ven señales y milagros, no creerán. El funcionario del rey le suplicó: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se fue. Cuando ya iba de regreso, sus siervos se encontraron con él y le anunciaron que su hijo estaba vivo. Él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le respondieron: Ayer, a la hora 7ª, la fiebre lo dejó. El padre se dio cuenta de que esa había sido la misma hora en que Jesús le había dicho:
tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando vino de Judea a Galilea. Capítulo 5. Después de esto, Jesús subió a Jerusalén en un día de fiesta de los judíos. En Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, hay un estante llamado Betesda en hebreo, que tiene 5 pórticos. En estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque de vez en cuando un ángel descendía al estanque y agitaba el agua. El primero que entraba en el agua después de que se agitaba quedaba sano, sin importar la enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya llevaba mucho tiempo así, le preguntó, ¿quieres ser sanado? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agite el agua. Mientras yo estoy tratando de entrar, otro se mete antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su lecho y comenzó a caminar. Y ese día era sábado. Entonces los judíos dijeron al hombre que había sido sanado, es sábado, no te está permitido llevar tu lecho. Pero él les respondió, el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Le preguntaron, ¿quién es ese que te dijo, toma tu lecho y anda? Pero el hombre sanado no sabía quién era, porque Jesús se había alejado de la multitud que se encontraba en ese lugar. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que lo había sanado. Por eso los judíos perseguían a Jesús y buscaban para matarlo, porque hacía cosas en sábado. Pero Jesús les respondió, mi Padre sigue trabajando hasta ahora y yo también trabajo. Por esta razón, los judíos intentaban matarlo aún más, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces Jesús les respondió, de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solo lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, esto también lo hace el Hijo de la misma manera. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y le mostrará obras aún mayores para que ustedes se maravillen. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado todo juicio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y yo le he dado autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, pues viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron el bien resucitarán para vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para condenación. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviaron a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Sin embargo, yo no recibo testimonio de hombre, pero digo esto para que ustedes sean salvos. Juan fue una lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes se regocijaron con su luz por un tiempo. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, las obras que el Padre me ha dado para que las lleve a cabo. Las mismas obras que hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió también ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni han visto su forma.
Además, su palabra no permanece en ustedes, porque a aquel a quien él envió, ustedes no le creen. Escudriñen las Escrituras, porque piensan que en ellas tienen la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero no quieren venir a mí para que tenga vida. No busco la gloria que viene de los hombres, pero sé que no tienen el amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo recibirán. ¿Cómo pueden creer ustedes que reciben gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que los acusaré ante el Padre. Hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si ustedes creyeran a Moisés, también creerían en mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Capítulo 6. Después de esto, Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, también llamado mar de Tiberias. Lo seguía una gran multitud porque venían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, una fiesta judía. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que venían hacia él una gran multitud, le preguntó a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero lo decía para ponerlo a prueba, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no serían suficientes para que cada uno de ellos tomara un poco. Entonces Andrés, uno de los discípulos, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto entre tantos? Jesús dijo, hagan recostar a la gente. Había mucha hierba en el lugar, así que se recostaron, como unos 5,000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió entre los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados. También hizo lo mismo con los peces, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran, para que no se desperdicie nada. Así que recogieron los pedazos y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que habían sobrado. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había realizado, decía, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que intentaban llevarlo y hacerlo rey a la fuerza, se retiró de nuevo al monte él solo. Cuando anocheció, sus discípulos bajaron al mar. Entraron en una barca y comenzaron a cruzar el mar en dirección a Capernaum. Ya estaba oscuro, y Jesús aún no los había alcanzado. De repente se levantó un fuerte viento y la mar comenzó a agitarse. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús acercándose a la barca, caminando sobre el agua. Tenían miedo, pero él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Entonces quisieron recogerlo en la barca y enseguida la barca llegó a la orilla a la que iban. Al día siguiente, la multitud que había quedado en el otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había habido más que una sola barca, y de que Jesús no había subido a ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Entonces, algunas barcas de Tiberias llegaron cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Capernaum en busca de Jesús. Lo encontraron en la otra orilla del mar y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús les respondió, de cierto os digo que me buscan no porque vinieron señales, sino porque comieron pan y quedaron satisfechos. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para la vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará. Porque en él Dios, el Padre, ha puesto su sello de aprobación. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para llevar a cabo las obras de Dios? Jesús les respondió, la obra de Dios es que crean en aquel a quien él ha enviado. Ellos le dijeron, ¿qué señal haces tú entonces para que veamos y te creamos? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto.
como está escrito. Les dio pan del cielo para comer. Jesús les dijo, de cierto les digo, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tiene hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero les he dicho que, aunque me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no lo rechazaré. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda ninguno de los que él me ha dado, sino que los resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo dice ahora, he descendido del cielo? Jesús les respondió, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el último día. Escrito está en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Todo aquel que ha oído al Padre y ha aprendido de él viene a mí. Nadie ha visto jamás al Padre excepto el que viene de Dios, el que ha visto al Padre. De cierto les digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero este es el pan que desciende del cielo para que el que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida entre ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre permanece en mí, y yo en él. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre. Así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el maná que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, es dura esta enseñanza. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto les escandaliza? ¿Qué sucedería entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que les ha hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a traicionar. Y añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y ya no lo acompañaron. Jesús entonces preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les contestó, ¿acaso no los escogí yo a ustedes los 12? Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Jesús se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, quien aunque era uno de los 12, más tarde lo traicionaría. Capítulo 7. Después de estas cosas, Jesús recorría Galilea, ya que no quería andar por Judea porque los judíos procuraban matarlo. Se acercaba a la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Entonces sus hermanos le dijeron, «Sal de aquí y vete a Judea,
para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque nadie que quiere darse a conocer hace algo en secreto. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni sus hermanos creían en él. Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, pero el de ustedes siempre está listo. El mundo no puede aborrecerlos a ustedes, pero a mí sí, porque yo testifico que sus obras son malas. Vayan ustedes a la fiesta. Yo todavía no voy a esa fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Dicho esto, Jesús se quedó en Galilea. Sin embargo, después de que sus hermanos habían subido, él también subió a la fiesta, pero no lo hizo públicamente, sino en secreto. Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían: ¿Dónde está aquel? Había mucho murmullo acerca de él entre la multitud, pues algunos decían: Es un buen hombre, mientras que otros decían: No, engaña a la gente. Sin embargo, nadie hablaba de él abiertamente por miedo a los judíos. En medio de la fiesta, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los judíos se asombraban y decían: ¿Cómo sabe este hombre las Escrituras si nunca ha estudiado? Jesús les respondió: Mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si mi enseñanza viene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria de quien lo envió es genuino, y en él no hay falsedad. ¿No les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué buscan matarme? La multitud le respondió: Tienes un demonio. ¿Quién busca matarte? Jesús les contestó: Hice una sola obra y todos ustedes se asombran. Moisés les dio la circuncisión, no porque venga de Moisés, sino de los patriarcas, y ustedes la practican incluso en el día de reposo. Si un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿por qué se enojan conmigo? Porque en el día de reposo hice completamente sano a un hombre. No juzguen por las apariencias, sino hagan un juicio justo. Algunos de los habitantes de Jerusalén decían entonces: ¿No es este aquel que buscan matar? Sin embargo, aquí está, hablando abiertamente y nadie le hace nada. ¿Será que los líderes realmente han reconocido que Él es el Cristo? Pero nosotros sabemos de dónde es. Cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde viene. Mientras Jesús enseñaba en el templo, clamó diciendo: Sí, ustedes me conocen y saben de dónde soy, pero yo no he venido por mi propia cuenta. El que me envió es verdadero, aunque ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco, porque vengo de él y él me envió. Entonces trataron de arrestarlo, pero nadie puso mano sobre él, porque aún no había llegado su hora. Muchos de la multitud creyeron en él, y decían: Cuando venga el Cristo, ¿hará más señales que las que este hombre ha hecho? Los fariseos oyeron a la gente murmurando estas cosas acerca de él, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron oficiales para arrestarlo. Jesús les dijo: Un poco más de tiempo estaré con ustedes, y luego iré al que me envió. Me buscarán y no me encontrarán, y donde yo esté ustedes no podrán venir. Los judíos se preguntaban entre sí: ¿Dónde irá este hombre que no podremos encontrarlo? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos? ¿Qué significa este dicho que dijo: Me buscarán y no me encontrarán, y donde yo esté ustedes no podrán venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y clamó diciendo: Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu que recibirían los que creyeran en él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, ya que Jesús todavía no había sido glorificado. Algunos de la multitud al oír estas palabras decían: Verdaderamente este es el profeta. Otros decían: Este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿Puede ser que el Cristo venga de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo donde nació David? Así que hubo división entre la multitud acerca de él. Algunos de ellos querían arrestarlo, pero nadie puso mano sobre él. Los oficiales regresaron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les preguntaron: ¿Por qué no lo trajeron? Los oficiales respondieron: Nunca nadie ha hablado como este hombre. Los fariseos les replicaron:
¿También ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso alguno de los gobernantes de los fariseos ha creído en él? Pero esta gente, que no sabe nada de la ley, es maldita. Nicodemo, el que había venido a ver a Jesús de noche y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso nuestra ley juzga a alguien sin primero darle audiencia y averiguar lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Investiga y verás que de Galilea nunca ha surgido ningún profeta. Y cada uno se fue a su casa. Capítulo 8. Jesús se fue al monte de las Olivas, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Pero esto decían para tentarle, para tener que acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia abajo, escribía en el suelo con el dedo. Como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia abajo, siguió escribiendo en el suelo. Pero al oír esto, y ser reprendidos por sus propias conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos, y quedó solo Jesús y la mujer en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ella respondió: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete, y desde ahora no peques más. Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Jesús les respondió: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en su ley está escrito que el testimonio de dos personas es verdadero. Yo doy testimonio acerca de mí mismo, y también el Padre que me envió da testimonio acerca de mí. Entonces le preguntaron: ¿Dónde está tu Padre? Jesús respondió: Ni a mí me conocen ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, también a mi Padre conocerían. Jesús habló estas palabras en el lugar donde se ponían las ofrendas en el templo, mientras enseñaba, y nadie lo reprendió, porque todavía no había llegado su hora. Jesús les dijo otra vez: Yo me voy, y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. Donde yo voy, ustedes no pueden venir. Los judíos se preguntaban: ¿acaso se va a matar a sí mismo, que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Jesús les dijo: Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Ellos le dijeron: ¿Tú quién eres? Jesús les respondió: Lo que desde el principio les he estado diciendo. Jesús les dijo: Tengo muchas cosas que decirles y juzgar acerca de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que he oído de él, eso hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Jesús continuó diciendo: Cuando levanten al Hijo del Hombre, entonces entenderán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me enseñó. Porque el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Mientras Jesús hablaba estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Respondieron: Somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres?
Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo el que practique el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero buscan matarme porque mi palabra no tiene cabida entre ustedes. Hablo de lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído de su Padre. Respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora procuran matarme, a mí, que les he hablado la verdad que he oído de Dios. Abraham no hizo eso. Ustedes hacen las obras de su padre. Le dijeron entonces: no somos nacidos de fornicación, tenemos un padre que es Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera su padre, me amarían, porque yo he salido de Dios y he venido. No he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no comprenden lo que les digo? ¿Por qué no pueden tolerar mi palabra? Ustedes son de su padre, el diablo, y quieren cumplir sus deseos. Desde el principio él ha sido un asesino y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque digo la verdad no me creen. ¿Quién de ustedes me puede acusar de pecado? Si hablo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso no escuchan ustedes, porque no son de Dios. Los judíos le respondieron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió: yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Yo no busco mi propia gloria. Hay uno que busca y juzga. De cierto les digo que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Los judíos le dijeron: ahora sabemos que tienes un demonio. Abraham murió, al igual que los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca gustará la muerte. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham, quien murió? Y los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser? Jesús respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios. Pero ustedes no lo conocen, mientras que yo sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería como ustedes, un mentiroso. Pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, se regocijó al pensar en ver mi día. Lo vio y se alegró. Los judíos le dijeron: ¿todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les respondió: de cierto les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo, pasando por en medio de ellos, y se alejó. Capítulo 9. En su camino Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras ese día debemos llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después de decir esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo aplicó sobre los ojos del ciego. Luego le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El hombre fue, se lavó y recuperó la vista. Los vecinos y quienes lo habían visto mendigar antes decían: ¿no es este el mismo que solía sentarse y pedir limosna? Algunos decían: es él, mientras que otros decían: no se parece a él, pero él respondía: soy yo. Entonces le preguntaban: ¿cómo se te abrieron los ojos? Él respondió: un hombre llamado Jesús hizo lodo, lo aplicó sobre mis ojos y me dijo que fuera a Siloé y me lavara. Así que fui y me lavé y recuperé la vista. Luego le preguntaron: ¿dónde está ese hombre? Él respondió: no lo sé. Llevaron al hombre que había sido ciego ante los fariseos.
Era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recuperado la vista y él les dijo: «Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo». Algunos de los fariseos decían: «Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado». Pero otros decían: «¿Cómo puede un pecador hacer tales señales milagrosas?». Y había división entre ellos. Volvieron a preguntar al ciego: «¿Qué dices tú de aquel que te abrió los ojos?». Él respondió: «Es un profeta». Pero los judíos no creían que él había sido ciego y había recibido la vista. Así que llamaron a los padres del que ahora veía. Les preguntaron: «¿Es este tu hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? Entonces, ¿cómo es que ahora ve?». Sus padres respondieron: «Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora ve ni quién le abrió los ojos. Pregúntenle a él. Él es mayor y puede hablar por sí mismo». Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, quienes ya habían acordado que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, sería expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: «Él es mayor, pregúntenle a él». Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: «Dale gloria a Dios, sabemos que ese hombre es un pecador». El hombre respondió: «Si es un pecador, no lo sé. Lo que sé es que yo era ciego y ahora veo». Le volvieron a preguntar: «¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?». Él les respondió: «Ya se lo he dicho, ¿y todavía quieren oírlo de nuevo? ¿También quieren hacerse discípulos de él?». Ellos lo insultaron y dijeron: «Tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero de este hombre no sabemos de dónde viene». El hombre les respondió: «Qué cosa tan sorprendente. Ustedes no saben de dónde viene, y sin embargo me abrió los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha». Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Respondieron: «¿Tú naciste lleno de pecado y nos quieres enseñar a nosotros?». Y lo echaron afuera. Jesús se enteró de que lo habían echado fuera y cuando lo encontró le preguntó: «¿Crees en el Hijo de Dios?». Él respondió: «¿Quién es, Señor, para que crea en él?». Jesús le dijo: «Tú lo has visto, es el que está hablando contigo». El hombre dijo: «Creo, Señor, y lo adoro». Jesús continuó: «He venido a este mundo para un juicio, a fin de que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados». Algunos de los fariseos que estaban con él escucharon esto y le preguntaron: «¿Acaso también nosotros somos ciegos?». Jesús les respondió: «Si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece». Capítulo 10. De cierto les digo, que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que sube por otro lado, es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre, y las ovejas oyen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las saca. Cuando ha sacado a todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les contó esta parábola, pero ellos no entendieron lo que les estaba diciendo. Jesús les dijo de nuevo: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. El que entra por mí será salvo, entrará y saldrá y encontrará pastos. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor, a quien las ovejas no pertenecen, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí.
Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, pero debo traerlas, y ellas oirán mi voz, y habrá solo un rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la pongo por mi propia voluntad. Tengo autoridad para ponerla y autoridad para tomarla de nuevo. Este mandato he recibido de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos debido a estas palabras. Muchos de ellos decían: «Está endemoniado y ha perdido la razón. ¿Por qué lo escuchan?». Otros decían: «Estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede un demonio abrir los ojos de los ciegos?». Se celebrará entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno, y Jesús estaba en el templo, caminando en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le dijeron: «¿Hasta cuándo nos mantendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente». Jesús les respondió: «Ya se los he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Como les he dicho, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno». Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió: «Les he mostrado muchas obras buenas que provienen de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean?». Los judíos le contestaron: «No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque siendo hombre te haces Dios». Jesús les respondió: «¿No está escrito en su ley: yo dije, ustedes son dioses? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué dicen ustedes de aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo: tú blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago aunque no me crean a mí, crean en las obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre». Entonces volvieron a intentar apoderarse de él, pero él se escapó de sus manos. Jesús se fue otra vez al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando al principio, y se quedó allí. Muchos vinieron a él y decían: «Juan no hizo ningún milagro, pero todo lo que dijo Juan acerca de este hombre era verdad». Y muchos creyeron en él allí. Capítulo 11. En aquel tiempo había un hombre llamado Lázaro que vivía en Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María, la misma que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos, era la hermana de Lázaro. Las hermanas enviaron a Jesús el siguiente mensaje: «Señor, el que tú amas está enfermo». Cuando Jesús oyó esto, dijo: «Esta enfermedad no terminará en muerte. Es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella». Jesús amaba mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego dijo a sus discípulos: «Volvamos a Judea». Los discípulos le dijeron: «Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y ahora quieres volver allá?». Jesús respondió: ¿acaso no hay 12 horas de luz en el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que camina de noche tropieza, porque no tiene luz. Después de decir esto, añadió: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo». Los discípulos le dijeron: «Señor, si duerme se recuperará». Pero Jesús hablaba de su muerte, aunque ellos pensaban que se refería al sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: «Lázaro ha muerto, y me alegra por ustedes que no haya estado allí, para que crean. Pero vayamos a él». Tomás, llamado el Gemelo, dijo a los otros discípulos: «Vayamos también nosotros para morir con él». Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro ya llevaba 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén,
a unos 15 estadios de distancia. Y muchas personas de Judea habían venido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús venía, Marta salió a su encuentro mientras María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta le respondió: «Sé que resucitará en la resurrección, en el último día». Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?». Ella le respondió: «Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo». Después de decir esto, fue y llamó a María, su hermana, en secreto, diciéndole: «El Maestro está aquí y te llama». Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue hacia él. Jesús aún no había llegado al pueblo, sino que se encontraba en un lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en casa consolando a María, al ver que ella se levantaba rápidamente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Pero cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Al ver a María llorando y a los judíos que la acompañaban llorando también, Jesús se conmovió profundamente y se turbó. Y preguntó: «¿Dónde lo han puesto?». Le respondieron: «Ven, Señor, y lo verás». Jesús lloró. Los judíos decían: «Miren cómo lo amaba». Pero algunos de ellos decían: «¿No podría este que abrió los ojos del ciego haber hecho que Lázaro no muriera?». Jesús, conmoviéndose nuevamente en su interior, llegó al sepulcro. Era una cueva con una piedra puesta encima. Jesús dijo: «Quiten la piedra». Marta, la hermana del difunto, le dijo: «Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió». Jesús le respondió: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Jesús levantó los ojos hacia el cielo y dijo: «Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo dije por la multitud que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste». Y después de decir estas palabras, clamó a gran voz: «Lázaro, sal fuera». Y el que había estado muerto salió con las manos y los pies atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: «Desátenlo y déjenlo ir». Entonces muchos de los judíos que habían venido a visitar a María y habían visto lo que Jesús había hecho creyeron en él. Sin embargo, algunos de ellos fueron a informar a los fariseos sobre lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en consejo y dijeron: «¿Qué debemos hacer? Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán tanto nuestro lugar como nuestra nación». Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote ese año, les dijo: «Ustedes no entienden nada. ¿No se dan cuenta de que es mejor que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda?». Sin embargo, Caifás no dijo esto por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote en ese año, profetizó que Jesús debía morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno solo a los hijos de Dios dispersos. A partir de ese día, resolvieron buscar la manera de matar a Jesús. Por lo tanto, Jesús ya no caminaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a una región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. La Pascua de los judíos se acercaba, y muchas personas subieron desde esa región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y conversaban entre ellos en el templo, preguntándose: «¿Qué piensan? ¿Vendrá a la fiesta?». Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, lo informara para que pudieran arrestarlo. Capítulo 12.
Jesús, 6 días antes de la Pascua, llegó a Betania, donde estaba Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. En esa casa le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él en la mesa. María tomó entonces 1 libra de perfume de nardo puro, muy caro. Ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que después lo traicionaría, protestó: ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 monedas de plata para dárselas a los pobres? No lo dijo porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Como tenía la bolsa, robaba de lo que echaban en ella. Jesús le dijo: Déjala. Lo que ha hecho es para el día de mi sepultura. A los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Entonces muchos judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a verlo no solo por él, sino también para ver a Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Los jefes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. Al día siguiente, la multitud que había venido a la fiesta, al enterarse de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomó ramas de palma y salió a su encuentro gritando: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel». Jesús encontró un asno y montó en él, como está escrito: «No temas, hija de Sión. Mira, tu rey viene montado en un asno de burra». Sus discípulos no entendieron esto en su momento, pero cuando Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. La multitud que había estado con Jesús cuando llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó, daba testimonio de ello. Por eso la multitud fue a recibirlo, porque había oído que él había realizado esta señal milagrosa. Los fariseos comentaron entre sí: ¿Ven cómo no conseguimos nada? Miren cómo todo el mundo va detrás de él. Había algunos griegos que habían subido a Jerusalén para adorar durante la fiesta. Ellos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le pidieron: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió: «Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la perderá, mientras que el que odia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga. Y donde esté yo, allí estará también mi servidor. Si alguien me sirve, mi Padre lo honrará. Ahora mi alma está angustiada. ¿Y qué diré? Padre, libérame de esta hora. Pero precisamente para esto he venido a esta hora. Padre, glorifica tu nombre». Entonces vino una voz del cielo: «Ya lo he glorificado, y lo glorificaré de nuevo». La multitud que estaba allí y oyó esto decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Jesús respondió: «Esta voz no ha venido por mi causa, sino por la de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será expulsado. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, traeré a todos hacia mí mismo». Esto lo decía para dar a entender de qué manera iba a morir. La gente le respondió: «Hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre?» Jesús les dijo: «Por un poco más de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que las tinieblas no los sorprendan. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tengan luz, crean en la luz, para que lleguen a ser hijos de la luz». Dicho esto, Jesús se fue y se escondió de ellos. A pesar de haber realizado tantos signos delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera el dicho del profeta Isaías: «Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor?». Por eso no podían creer, pues Isaías dijo otra vez:
Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, aún entre los líderes muchos creyeron en él, pero por temor a los fariseos no lo confesaban públicamente, para no ser expulsados de la sinagoga, pues amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí solamente, sino en aquel que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo he venido como la luz al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Si alguien oye mis palabras y no cree en ellas, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado lo juzgará en el último día. Porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió me ha dado mandamiento de lo que he de recibir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para dejar este mundo y volver al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Durante la cena, cuando el diablo ya había inspirado a Jesús Iscariote, hijo de Simón, para que lo traicionara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había venido de Dios y regresaba a Dios, se levantó de la cena, se quitó la ropa y tomó una toalla, que se ató a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, secándolos con la toalla que llevaba. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le preguntó: «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Jesús le respondió: «Lo que estoy haciendo no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después». Pedro le dijo: «Nunca me lavarás los pies». Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Pedro le dijo: «Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ahora bien, ustedes están limpios, pero no todos». Jesús sabía a quién lo iba a traicionar, por eso dijo: «No todos ustedes están limpios». Después de lavarles los pies, se puso la ropa y volvió a su lugar. Entonces les preguntó: «¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Si pues yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado un ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. De cierto les digo, el siervo no es más que su Señor, ni el enviado es más que quien lo envía. Si entienden esto, serán felices si lo ponen en práctica. No hablo de todos ustedes. Yo sé a quiénes he elegido, pero tienen que cumplirse lo que dice la Escritura. El que come pan conmigo me traicionará. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto les digo, que el que recibe a quien yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que envió». Después de decir esto, Jesús se turbó profundamente y declaró: de cierto les digo, que uno de ustedes me traicionará». Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de los discípulos, aquel a quien Jesús amaba, estaba a la mesa, cerca de Jesús. Simón Pedro hizo señas a este discípulo y le preguntó a quién se refería. El discípulo, inclinándose hacia Jesús, le preguntó: «Señor, ¿quién es?» Jesús respondió: «Es aquel a quien daré el pan mojado». Y mojando el pan, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después de recibir el bocado, Satanás entró en Judas. Entonces Jesús le dijo: «Lo que tienes que hacer, hazlo pronto». Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto.
Algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa, Jesús le decía que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. Después de recibir el bocado, Judas salió inmediatamente y ya era de noche. Jesús entonces dijo: Ahora el Hijo del Hombre es glorificado y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y lo glorificará pronto. Hijos míos, estaré con ustedes solo un poco más de tiempo. Me buscarán, pero, como les dije a los judíos, donde yo voy, ustedes no pueden venir. Ahora les digo lo mismo. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Así como los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De esta manera todos sabrán que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A dónde voy no pueden seguirme ahora, pero me seguirán más tarde. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Pondré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿De veras pondrás tu vida por mí? Te aseguro que el gallo no cantará antes de que me hayas negado 3 veces. Capítulo 14. Que no se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y después de irme y prepararles un lugar, volveré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ya saben que el camino que lleva al lugar donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocen también a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Eso nos basta. Jesús le replicó: Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y no me conocen, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi cuenta. Es el Padre que está en mí, el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, créanlo por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí hará las obras que yo hago, y aún hará otras más grandes, porque yo voy al Padre, y yo haré lo que ustedes me pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador que esté siempre con ustedes. Él es el Espíritu de la verdad, al que el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo sigo vivo y ustedes también vivirán. En aquel día sabrán que yo estoy en mi Padre, que ustedes están en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Judas, no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿por qué te vas a manifestar solo a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: Si alguien me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas mientras yo estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Les dejo mi paz, les doy mi paz. No se la doy como la da el mundo. No se turbe su corazón ni tengan miedo.
Han oído lo que les dije. Me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes de que suceda para que cuando suceda crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo, pero él no tiene poder sobre mí. Pero para que el mundo sepa que amo al Padre y que hago lo que el Padre me ha ordenado, levántense, vámonos de aquí. Capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el agricultor. Todo sarmiento que en mí no produce fruto lo corta, y todo el que produce fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es desechado y se seca como el sarmiento. Se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den mucho fruto y así sean mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Si el mundo los odia, tengan en cuenta que antes que ustedes me odió a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he elegido de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije. El siervo no es más grande que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si fueron obedientes de mi enseñanza, también obedecerán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que nadie más ha hecho, no serían culpables de pecado. Pero las vieron, y a pesar de ello me odian a mí y a mi Padre. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiarán sin razón. Cuando venga el defensor, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Capítulo 16. Les he dicho estas cosas para que no se escandalicen. Los expulsarán de las sinagogas, y viene el momento en que cualquiera que los mate creerá que está sirviendo a Dios. Estas cosas les harán porque no conocen al Padre ni a mí. Pero les he dicho esto para que, cuando llegue ese momento, recuerden que se los advertí. Sin embargo, no les hablé de esto desde el principio porque ya estaba con ustedes. Ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿dónde vas? Porque les he hablado de estas cosas, y la tristeza ha llenado sus corazones. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá de pecado porque no creen en mí. Convencerá de justicia porque voy al Padre,
y ustedes ya no me verán. Convencerá de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no pueden soportarlas ahora. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a todos a la verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que oye y les anunciará lo que está por venir. Me glorificará, porque tomará de lo mío y se los dará a conocer. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les dije que tomará de lo mío y se lo dará a conocer. Un poco más y ya no me verán. Un poco más y me verán de nuevo, porque voy al Padre. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿Qué quiere decir con esto? Un poco más y no me verán, un poco más y me verán. ¿Y por qué voy al Padre? Decían: ¿Qué significa es un poco más? No entendemos lo que está diciendo. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle, así que les dijo: ¿Están discutiendo entre ustedes acerca de lo que dije? ¿Un poco más y no me verán, un poco más y me verán? Les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo. Cuando una mujer está por dar a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que da luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, porque se alegra de que haya nacido un ser humano en el mundo. Así también, ustedes ahora tienen tristeza, pero volveré a verlos y se alegrará su corazón, y nadie preguntará nada. Les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he hablado en parábolas, pero viene la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, porque el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, y ahora dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron: Ahora hablas claramente y no usas proverbios. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿Ahora creen? Llega la hora, y ya ha llegado, en que serán dispersados cada uno por su lado, y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que en mí tengan fe. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Capítulo 17. Jesús habló estas palabras, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Tú le has dado autoridad sobre toda la humanidad, para que conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y la vida eterna consiste en conocerte a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra al cumplir la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. He dado a conocer tu nombre a los hombres que me diste de entre el mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han reconocido que todo lo que me diste procede de ti, porque les has entregado las palabras que me diste, y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Mientras estaba con ellos los cuidaba en tu nombre. A los que me diste los guardé y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos.
Les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. No son del mundo, al igual que yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por los que creerán en mí por medio de su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén donde yo estoy. Quiero que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han reconocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y seguiré dándoles a conocer tu nombre, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Capítulo 18. Después de que Jesús dijo estas palabras, salió con sus discípulos al arroyo de Cedrón, donde había un huerto, y entró Jesús allí con sus discípulos. Judas, el que lo iba a traicionar, también conocía ese lugar, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas entonces, llevando consigo una banda de soldados y sirvientes de los sumos sacerdotes y fariseos, llegó allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a sucederle, salió al encuentro de ellos y les dijo: ¿A quién buscan? Le respondieron: Buscamos a Jesús de Nazaret. Jesús les contestó: Yo soy. Y Judas, el que lo traicionaba, también estaba con ellos. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Jesús les preguntó nuevamente: ¿A quién buscan? Y ellos respondieron: A Jesús de Nazaret. Jesús les dijo: Ya les dije que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras que él había dicho: De los que me diste, ninguno se perdió. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro: Guarda tu espada en su lugar. ¿Acaso no he de beber el cáliz que el Padre me ha dado? Luego, la compañía de soldados, el comandante y los sirvientes de los judíos arrestaron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de ese año. Caifás había dado consejo a los judíos de que era conveniente que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote. Pero Pedro se quedó afuera, junto a la puerta. El otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, salió y habló con la portera y luego hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Pedro negó y dijo: No lo soy. Los sirvientes y los guardias estaban junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío, y se calentaban. Pedro también estaba con ellos, de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió: Yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nada he dicho en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han escuchado. Ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los sirvientes que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le contestó: Si he hablado mal, da testimonio de lo malo. Pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas?
Entonces Anás envió a Jesús todavía atado al sumo sacerdote Caifás. Pedro seguía de pie calentándose. Le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Pedro negó nuevamente, y en ese momento cantó el gallo. Luego llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador. Era temprano por la mañana, pero ellos no entraron en el palacio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato salió entonces a hablar con ellos y les dijo, ¿qué acusación traen en contra de este hombre? Respondieron, si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo, llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron, a nosotros no se nos permite ejecutar a nadie. Así se cumplió la palabra de Jesús, indicando de qué manera había de morir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿lo dices por ti mismo o te lo han dicho otros acerca de mí? Pilato replicó, ¿acaso soy yo judío? Tu propia gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le preguntó entonces, ¿entonces eres rey? Jesús respondió, tú lo dices, soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo lo que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Después de decir esto, salió de nuevo a los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún motivo para acusarlo, pero ustedes tienen la costumbre de que les ponga en libertad a uno en la Pascua. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Entonces todos comenzaron a gritar de nuevo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Capítulo 19. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Luego lo vistieron con un manto de color rojo. Se burlaban de él diciendo, «Salve, rey de los judíos», y le daban bofetadas. Pilato salió de nuevo y les dijo, «Aquí se los traigo fuera, para que sepan que no encuentro ningún crimen en él». Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo, «Miren al hombre». Cuando los principales sacerdotes y los sirvientes lo vieron, clamaron, «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les respondió, «Tómenlo ustedes y crucifíquenlo, porque no encuentro ningún crimen en él». Los judíos le respondieron, «Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios». Al escuchar estas palabras, Pilato tuvo aún más miedo. Entró de nuevo al palacio y le preguntó a Jesús, «¿De dónde eres?». Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato le dijo, «¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo el poder de crucificarte y el poder de soltarte?». Jesús le respondió, «No tendrías ningún poder sobre mí si no te fuera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene un pecado mayor». Desde entonces, Pilato procuraba liberarlo, pero los judíos gritaban diciendo, «Si a este hombre lo liberas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César». Entonces Pilato sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado El Empedrado, en hebreo, Gabata. Era la víspera de Pascua y alrededor del mediodía, Pilato les dijo a los judíos, «Aquí tienen a su rey». Pero ellos gritaron, «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo, «¿Debo crucificar a su rey?». Los sumos sacerdotes respondieron, «No tenemos otro rey sino a César».
Entonces Pilato se lo entregó para que fuera crucificado. Llevaron a Jesús y lo crucificaron. Jesús llevó su propia cruz y salió al lugar llamado Gólgota, en hebreo, calavera. Allí lo crucificaron junto a otros, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso en la cruz. El escrito decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este letrero porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, griego y latín. Los principales sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: Soy el Rey de los Judíos. Pilato respondió: Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos y los dividieron en 4 partes, una para cada soldado. Pero la túnica era sin costura, tejida de una sola pieza desde arriba. Entonces dijeron entre ellos: No la rompamos, sino echemos suertes para ver de quién será. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: Se partieron entre ellos mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Así lo hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaban presentes, dijo a su madre: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego, dirigiéndose al discípulo, dijo: Aquí tienes a tu madre. Desde ese momento el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas habían sido ya cumplidas, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un vaso lleno de vinagre, y empaparon de él una esponja con un hisopo, y se la acercaron a la boca de Jesús. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: Consumado está. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos, como era la víspera de la Pascua, y para que los cuerpos no quedaran en la cruz durante el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran. Entonces los soldados vinieron y quebraron las piernas del primero, y luego las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: No quebrantarán ninguno de sus huesos. Y también otra escritura dice: Mirarán al que traspasaron. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió y José vino y tomó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que había venido a Jesús de noche anteriormente, llegó llevando una mezcla de mirra y aloe, como 100 libras. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre de los judíos para sepultar. En el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que todavía no había sido puesto nadie. Por ser la víspera de la Pascua de los judíos, y porque el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Capítulo 20. El primer día de la semana. María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando aún estaba oscuro, y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y llegó a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: Han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó a mirar y vio los lienzos allí, pero no entró. Llegó luego Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro.
vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no colocado con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la Escritura, que decía que él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Vio entonces a 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza y otro a los pies. Los ángeles le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella les respondió: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se volvió y vio a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el jardinero, le respondió: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Al oír su nombre, y exclamó: «Raboni», que significa maestro. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». María Magdalena fue y anunció a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Esa misma tarde, el primer día de la semana, estando los discípulos reunidos con las puertas cerradas por temor a los judíos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a ustedes». Después de decir esto, les mostró las manos en el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «Paz a ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12 discípulos al que llamaban el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero él les dijo: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, los discípulos estaban otra vez en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a ustedes». Luego dijo a Tomás: «Mete tu dedo aquí y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de dudar y cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no han visto y han creído». Jesús realizó muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Capítulo 21. Después Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Esto fue lo que sucedió. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Y ellos le respondieron: «También vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no lo reconocieron. Él les preguntó: «¿Tienen algo de comer?». Respondieron: «No». Jesús les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». Así lo hicieron, y no podían sacar la red debido a la gran cantidad de peces. Entonces el discípulo al que Jesús amaba le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los demás discípulos vinieron en la barca,
arrastrando la red con los peces, pues no estaban lejos de la orilla, sino a unos 100 metros. Cuando bajaron a tierra vieron un fuego encendido con un pescado en la brasa y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos de los pescados que acaban de atrapar». Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153, aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: «Vengan a comer». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?». Sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Cuando terminaron de comer, Jesús le preguntó a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos?». Pedro respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Jesús le preguntó de nuevo: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Pedro respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Pastorea mis ovejas». Jesús le preguntó por tercera vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Pedro se entristeció de que Jesús le preguntara por tercera vez si lo amaba, y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras ir». Esto lo dijo para indicar la manera en que Pedro habría de morir, para glorificar a Dios. Y después de decirle esto añadió: «Sígueme». Pedro se volvió y vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba. Él mismo se había recostado al lado de Jesús durante la cena que había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a traicionar?». Al verlo, Pedro preguntó a Jesús: «Señor, ¿qué pasará con él?». Jesús le contestó: «Si quiero que él se quede vivo hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme». Por eso se corrió entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no iba a morir. Pero Jesús no le dijo que no moriría. Solo le dijo: «Si quiero que él se quede vivo hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti?». Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las ha escrito. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero bastaría para contener los libros que se escribirían. Amén.